El mundo se está rearmando. Cada vez se producen más armas y los países amplían sus arsenales. Lo que no sabemos es con qué fines. Quiero pensar que la mayoría lo hacen como fórmula de garantizar su seguridad y no como estrategia para pasar al ataque. Lo que sé es que cada fusil, cada bala, cada misil, cada bomba que aguarda en la armería lleva en su alma de muerte el nombre escrito de sus víctimas y que si se libera su ira, sembrarán donde caigan regueros de dolor. El mundo se rearma porque los que tienen más saben que pueden verse asaltados por los que nada tienen. El mundo se rearma porque hay demasiado loco fanatizado y demasiado fanático empoderado. El mundo se rearma porque tiembla de miedo y cree que enseñando su vigor destructor puede apocar a sus potenciales enemigos. Se fabrican más armas porque hay más demanda y quienes más compran son los chulos, los altaneros, los gallitos, y ese es el peligro. El mundo está en manos de Trumps, de Kim Jong-unes, de Putins, de príncipes árabes saudíes, de comunistas capitalistas de ojos rasgados empeñados en ser los más fuertes, y además pululan por el mundo como alimañas criminales, islamistas alucinados y extremistas, profesionales del odio dispuestos a lo que sea con tal de mantener preponderancias geográficas y políticas, y lo que no sabemos es hasta qué punto la inconsciencia les maneja. Un conflictivo Oriente Medio, una China empeñada en llevarse mal con todos sus vecinos, una India cada vez más poblada, cada vez más potente, una Rusia a bofetadas con Crimea y con Ucrania, una Corea del Norte retadora y desafiante, un Estados Unidos en manos de un cateto buscando las cosquillas a China mientras se morrea con su amigo ruso. No sé si esos escenarios invitan al sosiego, la verdad. El hombre no sabe vivir en paz porque necesita dar rienda suelta a su arrogancia y enfrente siempre se encuentra con alguien, al menos, tan soberbio como él. Así que, ante un mundo que se rearma, vienen siendo más necesarios aún los creadores de cordura. Démosles más espacio, por favor. Entrevista en el estudio con el ilustrador Gabriel Moreno, ganador del Premio Feroz en la categoría de Mejor Cartel de Película. Llegó tarde al mundo de la ilustración con 34 años ya, recién cumplidos. Después de trabajar en publicidad durante varios años, Gabriel Moreno se mudó a Madrid en el año 2004, siguiendo el trazo de una mujer. Se fue a vivir a un apartamento pequeñito, muy barato, en un barrio humilde, tampoco, o sea, que le daba, o sea, un barrio malo, para que no vamos a engañar. Y fueron los trazos de sus lápices los que lo llevaron en solo 3 años a ser considerado uno de los 20 nuevos talentos de la ilustración por la revista Computer Arts. Las publicaciones más importantes del mundo lo han elegido para ilustrar sus portadas y ahora el mundo del cine ha cumplido uno de sus sueños. Ya vive en un piso grande, con 2 habitaciones, con muchísimo armario empotrado que desahogan muchísimo y con mucha luz. Bueno, espérate que todavía no te hemos presentado. Hace poco más de un mes recibió el Premio Feroz al mejor cartel. La antesala de los Ondas. Para la película El hombre de las 1000 caras. Para los que no lo sepan, los Feroz son la antesala del Orgoya. O, en palabras de su presentador este año, Antonio de la Torre. Bienvenidos, amigos, a la 4ª edición de los Premios Feroz, o como se conoce dentro del sector, como los Goya, pero borrachos. Y acostumbrados a largos discursos de los premiados, pocas veces se ha dicho tanto con tan poco en este tipo de situaciones. Ay, buenas noches. Se me da mejor dibujar que hablar. Bueno, espero que aquí hables un poquito más, ya que se trata de la radio. Gabriel Moreno, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿estabas muy emocionado realmente o era todo que eres muy farsante? Emocionado, más que emocionado, mal rato. ¿Ah, sí? ¿En serio? Yo dibujo en mi estudio, no ve nadie, con mi música, está ahí delante, y además delante de actores, de directores, no es mi gremio. ¿Dibujas por la mañana? Dibujo por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Y entre 7 y 10 por qué no, en vez de música, te pones este programa? Entre 7 y 10 estoy o durmiendo o llevando a los niños al colegio. ¿Y en el coche qué oyes? No voy en coche, voy en moto. ¿Y en la moto qué oyes? En la moto no se puede escuchar. Bueno, y luego cuando te pongas en el estudio a trabajar, ¿por qué no te bajas el podcast de este programa? ¿Quién te dice que no me lo bajo? Ah, bueno, vale. No, ya nos vamos a Vale, después del tercer grado vamos a la entrevista. ¿Te esperabas el premio o no te lo esperabas? No y sí. O sea, no te lo esperas porque dices, bueno, primera película,
primera película, primer cartel que haces y te llevas el único premio que hay en España para eso, pues no te lo esperas. Y luego pues dices, bueno, entre 5, mis posibilidades tengo. Entonces, como te lo esperas y no te lo esperas, pasas un mal rato de si te lo dan, tienes que subir y pasar allí la vergüenza de hablar delante de todo el mundo, y si no te lo dan, pues el mal rollo de que no te lo han dado, que tal. O sea, que no se disfruta ese día. ¿Tú dibujas con lápiz Sí. y blanco y negro, mucho blanco y negro? Sí, mucho blanco, vamos, casi. Alguna notita de color, pero básicamente mucho blanco y negro. Sí, en blanco y negro casi todo, básicamente porque se me daba mejor dibujar que pintar en la facultad y vi que por ahí iba lo mío. Yo tengo aquí un lápiz, es una mina de estas, un portaminas de estos. Ahora me puedes hacer un dibujo y firmarlo, no sé, para tenerlo yo para mí, Sin pagar y sin nada. sin pagar, así by the face. Bueno, podemos probar. Pero vamos, yo tardo en unas 5 horas hago un ojo. O sea que Que hace te unas puedes pestañas- hacer hace unas el pestañazas. Tú no eres nada rentable, tío, eres un artista muy poco rentable, puedo amigo. hacer el 6 y el 4. La cara de tu retrato. Exactamente. Trabajas para muchas publicaciones americanas y Sí. por ahí en el mundo entero, publicaciones que te reclaman para que trabajes para ellos. ¿Quiénes son los más tiquismiquis? Tiquismiquis no son todos fuera y en España, y lo que pasa fuera es que son como un poco más cuadriculados. Pero fuera en general. Sí, en general. Aquí también yo creo que como hay más cercanía, cuando tengo proyectos en España, pues hay muchas reuniones, muchas conversaciones, muchas llamadas telefónicas. Cuando trabajas dan más fuera, cercanía. claro, cuando trabajas fuera, pero no porque sean más coñazos aquí que fuera, sino porque cuando trabajas fuera, pues está un tío de Nueva York, te encarga un trabajo y no te está llamando, o las reuniones son un Skype, que no es cómodo para nadie. Entonces al final te deja mucho más tranquilo, pero en realidad no hay mucha diferencia en lo que se habla de seriedad. ¿Y en España cómo está el mundo de la ilustración? ¿Hay mercado? ¿Hay trabajo? Trabajo hay, pero como en cualquier otro trabajo, hay, pero muy mal pagado. Entonces, pues ahora mismo es un mal momento para vivir la ilustración, pero es un mal momento para vivir de periodismo, es un mal momento para vivir de cualquier otra cosa. Pero sí, los precios de antes de la crisis ahora han podido reducirse a un 20%, 30%. En algunos sitios que se pagaba antes, ahora directamente no se paga. Entonces es complicado. Si trabajas solo en España, ahora mismo es complicado llegar a final de mes. Pero vamos, es que es complicado llegar a final de mes en otros muchísimos trabajos en España. Sí, O sea, está no- claro. Respecto al cartel ganador de la película del Hombre de las Mil Caras, quien no lo sepa es una película que va sobre Paesa, el espía español más famoso de la historia. ¿Cómo te inspiraste para hacer ese cartel ganador? ¿Viste la película? ¿Te empapaste de la historia? ¿Hablaste con los actores, con el director? ¿Es una creación solo tuya? No. O sea, cuando te encargan un proyecto como ilustrador, la creación es de quien te lo encarga, de quien te paga. Y sí, vi la película, vamos, no estaba no había ni música, ni hay muchos cromas por ahí, bueno, en algunas partes. Qué preciosidad, ¿eh? Estamos viendo algunas de tus obras. Es que es Gracias. impresionante, macho. Es una pasada. Muchas gracias. Qué barbaridad. Ahora entiendes por qué tarda tanto tiempo en hacer Sí, un ojo, no, Juan Luis. esos trabajos son un par de días. Y Joder. la boca ya no te digo. Qué pasada. ¿Qué es lo más difícil de pintar? ¿En las manos? No, las manos es muy agradecido. ¿Sí? Las manos, de hecho, si miras dibujos, pones dibujos, la pin en Google. Salen 10.000 manos, 10.000 cosas porque son muy plásticas. Tienen muchas formas y son muy plásticas. Lo más difícil para mí es la boca. En Que mi, es caso, lo que- en mi caso no. En mi caso, si me hicieras un retrato a mí, No tendrías problema por la boca Haces porque dos no rayitas. tienes. Bueno, pues más difícil. 2 rayitas y ya A está. conseguir ahí darle un toque. fuerte. Pero sí, luego también dibujo. Yo creo que te los bajas de la internet. cañita. Antes lo Sí. estábamos hablando antes de que entraras al estudio, que yo creo que te los bajas de internet porque yo todos estos los he visto en internet. ¿eh? Sí, aquí soy muy mayor. Llevo ya mucho tiempo haciendo dibujos. ¿Te inspira mucho Ahí. la mujer, no? Veo que coges mucho a la mujer como modelo. Sí. Vamos, me gustan más las mujeres que las perdices y los bodegones y los... Sí, o sea, hay gente que dibuja... Que la naturaleza. Sí, hay gente que dibuja y lo que le entusiasma los temas técnicos de conseguir una luz. Sí. A mí lo que me llama a dibujar y lo que me sale del estómago es conseguir eso que ves en la calle, que tienes sentado al lado, conseguir tenerlo en un dibujo. Hablas del lápiz
que es una de tus herramientas de trabajo, pero también el ordenador, porque he visto que alguna de las cosas no Sí, es claro. más Sí, se la complicado. baja de internet. Claro, no, sí. Es que estaba viendo en las imágenes que tenemos de tu trabajo, haciéndolo con un lápiz de estos de ordenador, y Sí, me parece claro, sí, tan complicado, porque ahí... No, sí bueno, que- si trabajas en publicidad, todo tiene que estar en ordenador. O sea, no, si haces una exposición, pues dibujar Nada de en escanear y bastidores. ya está. Si trabajas sí, puedes hacer dibujo en papel, yo dibujo en papel o en tableta gráfica. Dibujo en papel y lo escanea y luego lo monta en el ordenador. Y es complicado, no, es más complicado en papel. En papel no existe control Z. Y en el ordenador lo puedes retocar más, es mucho más limpio la tableta gráfica, puedes hacer más cosas, puedes... Sí, que la Milán Nata no da el mismo resultado borrando. No. ¿Piensas, ahora que has metido la cabeza, has metido los dedos en el mundo del cine y además has entrado ya por la puerta grande, premiado ya y todo, Sí, eso puede ser mejor, sí. ¿te gustaría hacer más hincapié en este mundo y pirarte a Hollywood, por ejemplo? Bueno, lo dices como si fuese algo que hace así. Sí, trabajo, oye, tipo, Pilar, vamos, tú te vas para allá, te alquilas un apartamentito así modesto como cuando viniste a Madrid. Me llevo mis Allí 4 en niños, Hollywood, mi mujer tus allí. 4 tal, niños sí. y tu mujer. Los Ángeles es un coñazo de ciudad, te lo digo yo. Y allí, pues nada, pues eso, pues puedes a lo mejor comprarte una guitarra y Se me- cantar en la calle como o algo. dije, lo de hablar también se me da mejor dibujar que tocar la guitarra. Pero sí, vamos. Sí, Pero ¿te gustaría probar en el mundo del cine a lo grande o no? Bueno, yo ya he empezado a lo grande, vamos. Puede Pero ser allí, que- digo, coño, en Hollywood, digo. Claro, allí, sí, claro. Que Trasladarte sí. allí. O sea, a mí, el cine es lo que más me gusta, más que dibujar y más que otra cosa. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que tengo talento para dibujar y no lo tengo para lo otro. Entonces, el estar relacionado, involucrado en un proyecto de cine de la forma que sea y sea haciendo el cartel, que es lo mismo, obviamente, a mí eso me apasiona. Es de los trabajos que yo daría por bueno el año, si cada año y pico, cada tiempo, tengo proyectos de estos porque es que es de lo que disfrutas. ¿De qué peli te habría gustado hacer el cartel? Ya que eres un cinéfilo, confeso. Pues es como cuando te dicen, te gusta mucho comer y te dicen, ¿qué comida es tu preferida? Pues de Cinema Paradiso, Aprieto, ¿no? de una... Emanuel, tío. Emanuel Negrados. Emanuel Negrados. Los vingueros. en la época del destape tendría yo ahí mucha... Te quería con los preguntar- desnudos Claro. tendría yo ahí muchas cosas. Te quería preguntar si el patrón a la hora de dibujar es Querías, diferente querías, en un pregun- cartel y en cre- una querías revista. preguntárselo, pero no se lo vas a preguntar. Qué lástima. No, ¿Se nos es- acaba el tiempo? Claro, se nos ha acabado de hecho. Vale. Oh, qué lástima. Oh. Bueno, tío, Para enhorabuena a los otro día, premiados, muchísimas Pues gracias. muchas Hazme un gracias. dibujo ahora, además de los buenos. ¿Me lo firmas, además? Yo te hago un dibujo y yo te lo mando. Hasta luego. Vale, hasta luego. Seguramente el nombre de John Jairo Velázquez no suene de nada a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Y si hablamos de Popeye, pues muchos pensarán que se trata del marinero de dibujos animados que comía espinacas y que todos vimos en la televisión. Pero en los años 80 y 90, ese nombre estaba directamente asociado a Pablo Escobar, al narcotráfico. De hecho, Popeye fue la mano derecha de Pablo Escobar, del mayor narcotraficante de la historia, como todo el mundo sabe. La figura de un hombre que lleva sobre sus espaldas muchísimas muertes, muchísimos asesinatos y que después de 23 años y 3 meses de condena, hoy trata de mostrarse arrepentido de su pasado y quiere mostrar la otra cara, aquella cara que mantuvo oculta durante muchísimos años porque la cara que la gente llegó a conocer de él era precisamente la de la crueldad. Nosotros hemos conseguido hablar con Popeye y le tenemos ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas tardes, buenos días para nosotros, Popeye, buenos días. Buenos días, Juan Luis. Un abrazo para las hermanas y hermanos españoles y para tu mesa de trabajo. Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Mira, quiero ser directo, no quiero andarme por las ramas. Quiero preguntarte cómo se puede vivir conviviendo con un pasado como el tuyo, Popeye. Mira, Colombia es un país sumido en la violencia, vivimos la cultura de la violencia, estamos en guerra hace 60 años, hemos tenido los gobiernos más corruptos de la historia. Acá habían dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Aquí te mataban a machete cuando llegaban los conservadores, sabían que tú eras liberal, y ahí viene nuestra sangre. Y viene de la madre patria España, cuando la reina Isabel mandó las carabelas y a Cristóbal Colón, vinieron los presos españoles, vinieron a Colombia y de ahí viene nuestra sangre. Yo fui un asesino profesional, pagué 23 años, 3 meses en las prisiones más duras de la República de Colombia.
incluso habiendo guerra dentro de la misma prisión entre paramilitares colombianos y guerrilleros colombianos. Yo siempre he dicho que la cárcel es un reflejo de la sociedad. Había fuera de la cárcel guerra entre paramilitares y guerrilleros. Dentro de la cárcel habían fusiles, ametralladoras, pistolas, revólveres, granadas, granadas. En esta guerra de 2 años hubo 300 muertos y 100 desaparecidos. En Colombia se vive la cultura de la violencia, lo que te decía antes Juan Luis. Sí. Yo no tengo ningún problema, yo era asesino profesional, yo recuperé mi libertad, no tengo ninguna traza de psicopatía en mi personalidad. Me estoy reinventando, actualmente estoy trabajando lícitamente, Por supuesto. luchando mi libertad porque no es fácil. Claro, tú pagaste 23 años y 3 meses de condena, la sociedad te hizo pagar por lo que habías hecho y estás absolutamente en todo tu derecho de intentar recuperar tu vida, por supuestísimo, y desde ese punto de vista te hacemos la entrevista, Popeye. En la cárcel de la que tú me acabas de hablar, ¿a ti cómo te trataban? En esa cárcel que estás describiendo, que era como una ciudad sin ley, ¿cómo te trataban sabiendo quién eras? Mira, cuando llego a la cárcel nacional modelo de Bogotá, pues estaba vivo Pablo Escobar. Con Pablo Escobar vivo es un preso y con Pablo Escobar Gaviria muerto. Al morir el patrón se me viene todo el mundo encima, se me viene la DEA, la CIA, se me viene la policía colombiana, se me viene los Pepe, la mafia colombiana. Los Pepe es un grupo que nos persiguió a nosotros, eran los perseguidos por Pablo Escobar que se unieron con la CIA y con la DEA, con el cartel de Cali para perseguirnos. Trataron de matarme dentro de prisión, yo me defendí y fui haciendo alianzas. Me fui ubicando y logré sobrevivir y logré culminar mi libertad después de 23 años, 3 meses de cárcel. Dentro de la prisión sufrí 7 atentados mortales. logré salir adelante, gracias a Dios. Pero a ti, ¿cómo te trataban? ¿Con miedo? ¿Te tenían respeto? ¿Te tenían miedo? ¿Cómo el común, independientemente de este grupo que era tu enemigo declarado, la gente que estaba allí cumpliendo condena, ¿a ti cómo te consideraban? Mira, la figura de Pablo Escobar Gaviria para los bandidos en Colombia, en el mundo, es una figura rutilante, una figura, un rockstar, y me trataban con cariño, con respeto, por lo que yo representaba para Pablo Escobar Gaviria, pero también pues allí ya estaban los enemigos de Pablo Escobar y me tenía que defender, pero también muchas personas, por el cariño que le tenían a Pablo Escobar y por el cariño que me tenían a mí, me ayudaron para defender mi vida. ¿Cómo ves lo que está haciendo ahora el hijo de Pablo Escobar, que está concediendo entrevistas? Ha publicado un par de libros, yo lo entrevisté hace no mucho, y está recorriendo el mundo prácticamente pidiendo perdón por los crímenes y por las actuaciones que tuvo su padre en vida. ¿Cómo ves al hijo de Pablo Escobar? Mire, el hijo del patrón es un cobarde. Primero se llamaba Juan Pablo Escobar Henao, hoy se llama Sebastián Marroquín. Yo no sé por qué él pide perdón si él era un niño cuando todo esto sucedió. Él es un heredero, yo soy un guerrero. Él vive hablando en contra de todos nosotros. Habla de la propia madre de Pablo Escobar, doña Armilda. Él habla peste de su abuela. Él se cree un Gandhi, es un perro miserable, un Gandhi gordo, un ser despreciable. Su madre era una santa para nosotros y ahora en Argentina es una prostituta. Y cuando llegó allí se enredó con unos tipos y se enredó con un dinero y fue presa. ¿Por qué no habla de su hermana Manuela? Que está loca, que ha tratado de matarse 3 veces. ¿Por qué no habla de la gran fortuna que ellos tienen, que nosotros amasamos para el patrón, que a quien adoramos y respetamos? Esta fortuna está en obras de arte, oro y diamante, que está en la Argentina y en Colombia. La hermana doña Tata Luz Marina y Pastora, la hermana de ellos, son los que le manejan esta fortuna en Colombia, viajan constantemente entre Medellín y Argentina. Todos estos dineros están ahí para las víctimas. Él se ha dedicado a decir mentiras, que Pablo Escobar iba a secuestrar a Michael Jackson. Esto es risible. Michael Jackson es insecuestrable 100%, primero que todo porque Michael Jackson andaba escoltado, y segundo, el que toque a Michael Jackson en los Estados Unidos se echa encima la CIA y la DEA, y eso es de muchísimo respeto. El hijo del patrón mentiroso de miedo. Colombia es el trópico, y decía que el patrón quemaba $2 millones para calentar a su hermana Manuela. Eso es totalmente falso. Usted está dentro de una casa de seguridad y quema $1 millones, le llega a la policía y la niña se muere intoxicada. Se acaba de decir de que Frank Sinatra trabajaba para Pablo Escobar, es totalmente falso. Usted se imagina a Frank Sinatra en Nueva York con un fusil y 100 kilos de coca para Pablo Escobar. Fuera de eso, Pablo Escobar Gaviria no manejaba Nueva York sino Miami. Y como el hijo del patrón no conoce la historia de su padre, acaba de decir que Pablo Escobar Gaviria trabajaba para la CIA. La CIA atacó a Pablo Escobar en Nicaragua cuando Pablo Escobar llegó en el año 84 a Nicaragua con los sandinistas. Allí llegó el coronel Oliver No de parte de la CIA, traficando con cocaína para comprar armas para la contra nicaragüense.
Pablo Escobar era odiado por la CIA porque Pablo Escobar era de izquierda, y Pablo Escobar mató a Barry Seal en Baton Rouge, Luisiana, en el año 1986, un piloto norteamericano muerto en suelo norteamericano. La CIA no iba a trabajar con Pablo Escobar Gaviria, que era un hombre de izquierda. Él se ha dedicado a decir mentiras, se ha dedicado a atacar a su propia familia, a decir que el patrón se mató, a enredar la historia. Para mí, yo se lo voy a decir muy clarito, Juan Luis, y sin ambajes. Sí, claro. El hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el que mató a Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Por qué? Como este bruto siempre ha sido un mantenido, entonces el patrón llamó a saludar, porque él ya se iba a ir de esa casa de seguridad, a darles unas instrucciones porque a ellos le han devuelto de Alemania. Y este bruto no supo contestar unas preguntas de una revista. Después de que los devolvió de Alemania, entretuvo al patrón, que el patrón era la mata de la tranquilidad, y matan al patrón. Lo ubican con tecnología norteamericana, tecnología inglesa, tecnología de los israelitas, de la Mossad israelí. Entra la policía colombiana y ejecuta al patrón. ¿Ustedes consumían cocaína? No, ninguno de nosotros consumía cocaína. Consumía marihuana el patrón de vez en cuando, se fumaba medio marihuano y se tomaba media cerveza Heineken. Pero cocaína no consumían entre ustedes. No consumían. Mira, Juan Luis, ¿me vas a cortarte una cosita y mis disculpas? Sí, por supuesto. Mira, el hijo del patrón, este cobarde miserable, sí ha tratado de decir que ha tratado de dañar mi historia, y yo salí en los carteles de Se Busca con el Patrón. Fui el primero que llegué a la cárcel de la Catedral, me fugué con el patrón de la cárcel de la Catedral. La Corte Suprema de Justicia, que es un órgano de cierre muy importante en Colombia, me ha dado credibilidad en 2 casos: en la muerte del doctor Luis Carlos Galán y en la condena de Alberto Santofimio Botero, un político colombiano que fue candidato a la presidencia de la República de Colombia, fue ministro de Justicia. La Corte Suprema de Justicia me ha dado credibilidad en la toma del Palacio de Justicia en el año 1985. La Corte Suprema de Justicia me ha dado credibilidad en la condena del general Miguel Alfredo Maza Márquez, un general de la policía que está envuelto en la muerte de Luis Carlos Galán. Muy interesante esto, Popeye. ¿Usted cree en la venganza? La venganza, claro que creo en la venganza. La venganza es el odio y el amor, lo que mueve el mundo. ¿Y usted, cuando ahora, una vez que ha salido de la cárcel y está rehaciendo su vida, usted mira para atrás? ¿O camina tranquilo? Claro, ¿Camina tranquilo por la calle o va mirando hacia atrás? No, yo camino tranquilo. A mí me matan de bala, no de miedo. A uno le sueltan enemigos por todas partes. El enemigo más grande que tengo en este momento es el perro miserable del hijo del patrón, el cobarde, el Sebastián Marroquín, que se cambió su nombre. Salió de la nada después de que, cuando murió su padre, yo los ayudé para que fueran a Cali, ya que yo estaba preso con un hombre muy importante del cartel de Cali, Iván Urdinola Grajales, del norte del Valle, que es diferente a Cali arriba, es abajito de Cali, y les ayudé para salvar su vida. A la tal mujer del patrón, a la Tata, que tiene alias y todo, a Juan Pablo y a Manuela, les ayudé, y con esto me pagan estos malagradecidos, unos perros miserables. ¿Usted tiene armas ahora o ya no quiere saber nada de las armas? No, a mí me gustan las armas, pero porque estoy en libertad condicional no las puedo tener. En este momento estoy grabando una película que se llama El Sicario Profesional. Yo soy el actor principal. No soy actor, pero estoy haciendo cursitos de actuación y tengo mi coaching de actores. Estoy grabando y disparo con armas de fogueo, que son iguales a las verdaderas, pero son de cine. Y estoy en esto porque acaba de salir mi serie en Colombia que se llama JJ, que es mi vida dentro de la prisión. El hijo del patrón, este cobarde, ha salido a criticar mi serie y yo no vi a este cobarde dentro de la prisión conmigo. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo un hijo que vive en Nueva York, se llama Mateo, tiene 21 años de edad en este momento, lo engendré en la prisión. ¿Y usted habla mucho con él? ¿Tiene relación con él? Sí, yo lo tengo a él en mi WhatsApp, él vive en Nueva York, él ha venido 2 veces y he hablado con él acá. ¿Y qué opina de su vida anterior, Popeye? Mire, mi hijo Mateo es claro lo que pasó. Él es un joven bien puesto, tiene la cabeza bien puesta. Yo le he hablado que su padre es un asesino y le di a escoger su camino y él ya escogió su camino. El camino de él es del estudio y el trabajo. No, diferente a lo que pasa con la hija del patrón, de Manuela. Manuela pensaba que ella era hija de un rey porque esa niña la trataban como una princesa. En esa época en Colombia nadie se vestía de Europa. El patrón enviaba sus aviones para traer la ropa de esa niña, enfermeras, guardaespaldas. Cuando la niña se abrió al mundo y se dio cuenta que su padre era el mayor asesino del siglo XX, esta mujer ya es una loca. ¿Qué opinas del acuerdo? Esto no tiene nada que ver, pero me gustaría saber qué opinas del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia actualmente. Mira, es muy claro. El gobierno colombiano es un gobierno corrupto, tramposo, mentiroso.
convocó al pueblo colombiano para que dijéramos si queríamos la paz, sí o no. Los que estábamos en contra de la paz dijimos que no. ¿Por qué? No es que no queramos la paz, sino que yo estuve preso con Rodrigo Granda, que está ahorita en La Habana, en la mesa de negociaciones, y hay dos formas de llegar al poder, por la vía militar y por la vía política. Por la vía militar no pueden la FARC, ¿por qué? Porque las fuerzas militares de Colombia y la policía colombiana, que es la única policía en el mundo que combate cuerpo a cuerpo en guerra de guerrillas, ellos no los pueden vencer, la FARC no puede vencer al ejército colombiano, son los más expertos del mundo en la guerra de guerrillas. Ellos optaron, ¿por qué? Para llegar al poder por la vía política. Ese era el plan B de ellos. El gobierno de Colombia les entregó una plataforma brutal, les está entregando, la Constitución de Colombia se la están comiendo viva para entregar una plataforma política a la FARC, y vamos a hacer otro país como Venezuela. Yo realmente estoy en contra de la paz. Viene una nueva contienda para la presidencia de la República. Vamos a buscar un candidato de ultraderecha, ya que el presidente Juan Manuel Santos traicionó a su mentor, el presidente Álvaro Uribe Vélez, traicionó a la República de Colombia, y equivocadamente en Oslo, Noruega, le entregan a este traidor, le entregan el Nobel de Paz. Colombia no está en paz. Mientras nosotros y yo estamos hablando, hay guerra aquí, están colocando bomba a la guerrilla del ELN, hay otras guerrillas, hay disidencia de la FARC, hay bandas criminales, hay narcotráfico. Las morgues de Colombia están llenitas. Popeye, no te vamos a entretener muchísimo más. Solamente me gustaría saber cuántas muertes tienes a tus espaldas, o que sepas. Mire, yo era un asesino profesional. Por mi proceso y todo, que llevo mucho tiempo cooperando con la justicia, tengo más de 250 muertes a mis espaldas, y tengo que ver en la muerte de 50.000 personas, que fue lo que trajo la guerra del cartel de Medellín. Allí hubo muertos 2 ministros de justicia, el ministro Rodrigo Lara Bonilla, el ministro Enrique Parejo González. El ministro Enrique Parejo González fue herido en la cortina de hierro en Budapest. El ministro de Justicia, Enrique Lomutra, fue muerto aquí en Bogotá. Fue muerto Luis Carlos Galán, fue muerto el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, fue muerto el coronel de la policía de Antioquia, Waldemar Franque Quintero. Ninguna organización criminal en el mundo ha enfrentado a un Estado y ha matado 540 policías en las calles de Medellín y 800 policías heridos. El cartel de Medellín tiene que ver con la voladora de un avión en pleno vuelo, tiene que ver con la toma del Palacio de Justicia en el año 1985, financió la guerrilla del M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un depredador de la justicia, y donde hubiera justicia él iba con todo su poder y su dinero. Bueno, Popeye, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Juan Luis, con todo el cariño y todo el respeto, reciban toda mi gratitud desde Medellín, Colombia. Es muy fuerte todo lo que nos has contado, lo voy a tener que digerir, y me imagino que toda nuestra audiencia también. Te lo agradezco mucho. Dale, mi hermano, porque siempre hablo con la verdad. Porque la gente está enseñada que le preguntan algo a alguien y siempre empieza a cubrirse así mentiras. Yo hablo con la verdad y voy de frente. Un abrazo, Juan Luis. Un abrazo muy fuerte, Popeye, gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Habitamos un país dividido. Sobrevivimos en un territorio en constante confrontación. Esas dos Españas que Goya retrató en sus pinturas negras como un duelo a garrotazos. Las mismas que Machado inmortalizó en su famoso poema con los versos: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, que una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Pero no perdamos la esperanza. Desde hace unas semanas, Arriba España viene constatando que incluso las posturas más irreconciliables pueden acercarse. Hemos visto fundirse en un abrazo a partidarios de Nikon y de Canon, a defensores del Nesquik y apasionados del Colacao. Y desde luego tenemos esperanzas de propiciar nuevos encuentros que cosan definitivamente las viejas heridas, no hilvanadas, sino con nudos prietos. El mundo de la telefonía móvil vive una suerte de guerra fría digital entre los dos sistemas operativos más populares, el iOS contra el Android. Una manzana mordida contra un robot simpático en una batalla tras la que se esconde la rivalidad entre dos gigantes de la tecnología, Apple contra Google. Saludamos a Víctor Salguero, defensor del sistema operativo iOS, y a Luis Miguel Ortiz, alias Luis Midroid, como su propio nombre indica, defensor de Android. Hola, chicos. Buenos días. Hola, buenos Buenas días. a los dos. Bueno, alegato inicial en favor de vuestras opciones, cada uno... ¿Empiezo yo? Venga. Luis? Empieza tú, Víctor. Yo defiendo iOS, bueno, y no solamente iOS, lo que es el entorno Apple. iOS, iOS, directamente. iOS son los... iOS. Aquí en España iOS, hablamos aquí de sí, iOS. igual la Wi-Fi, no la Wi-Fi. Wi-Fi, La no, Wi-Fi. La de Wi-Fi. toda la vida.
YouTube en vez de Claro, YouTube. claro, y el WhatsApp. Y el WhatsApp, y el WhatsApp. Bueno, pues yo A ver. defiendo a iOS porque es un sistema que además de ser cerrado y que todo pasa por Apple, que es beneficioso, no quiere decir que sea perjudicial, luego me lo rebatirás, Sí, sí. pero es una cosa buena porque además te da mucha más seguridad, ya no solamente en las aplicaciones y cómo funcionan, sino en todo el tema de los datos privados, que ahora estamos muy de moda con la transformación digital y el Big Data y todo lo demás. Pues Apple lo que hace es que todos esos datos estén bien seguros y además que es un entorno muy sencillo y muy manejable, que nos da productividad bueno, rápidamente. No tenemos que estar, Intelecto. ¿cómo era esto? A ver, esto no funciona, esto sí. Pues bueno, te voy a dejar a ti, Luis, que defiendas Sí, tu claro. Android. A ver, Android. Bueno, Android hay que defenderlo desde el punto de vista de que te da una libertad para poder personalizar todo lo que tú quieres de tu móvil o de tu aparato o de la tablet que iOS no te lo da. iOS no te lo da. Vamos a ver, los fallos también los tiene ellos. Cuéntame cuál. Las cosas como son. Cuéntame cuál. Bueno, hay muchos que se quedan bugueados. No, ¿Eso qué Que es? se quedan bugueados, que se quedan locos, que no voy para adelante ni para atrás. Y hay Tostado. cuatro. Lo que decimos nosotros, tostado. Tostado. pero Tal hablamos de cual. aplicaciones. Hablamos o de del aplicaciones. sistema? Sí. Seguimos hablando de aplicaciones. Un momento, vamos a ir paso por paso. Interfaz. Interfaz. bueno. Bueno, es lo más sencillo que hay. O sea, tú Vale, puedes... Interfaz, Ahí, hacen ahí. los dos. Bueno, y yo todavía Ahí. estoy preguntándome qué será esta Ahí interfaz. El interfaz, lo que tú ves. Lo que tú ves en la ¿Vale? Tú pantalla. abres Ajá. el teléfono, podemos hablar ahora mismo de un iPhone 7, por ejemplo, el Ah. último modelo. Ah. Bueno, podemos hablar de 5 también, si quieres. Inclusive, Claro, es que hay que hablar de todo. Claro, es que hay que Inclusive- hablar de todo, amigo. inclusive del 3G, que el primero que fue aquí en España, en el 2007, tú lo abres y es magnífico. quedado ahí. No, no es magnífico. Tú lo ves y es sencillo. Y tú quieres ir a hacer un tratamiento de textos y sabes dónde tienes que ir. Quieres hacer una foto, sabes dónde tienes que ir. Quieres hacer pero vamos a una ver, anotación en el pero vamos a calendario, ver. sabes dónde tienes que ir. En cambio, tú Exactamente, abres un exactamente. Android. No. Bueno, un Android. Estamos hablando de Vamos a un ver. dispositivo A ver, móvil, Luis. Android. Es y que, es mucho más difícil. es que, vamos a ver si nos enteramos, amigo Yosman. Mira, en las aplicaciones, lo que es Android, o sea, arrasa, tiene más de 1 millón de aplicaciones. Y no solo, Hay que informar. el problema es también en la interfaz. La interfaz, tú, ahí en iOS, es la que tienes, es la que hay. De hecho, no se ha actualizado desde, creo, 2013. ¿Cómo? La interfaz. No, no, La eso interfaz no, desde eso no. 2013 No, lleva estás- sin actualizar. estás En confundido. cambio, Android tienes ahí una interfaz súper intuitiva y lo más maravilloso del mundo ahora mismo, te podría destacar sobre todo del Android el botón atrás, Atrás. el rehacer. Eso te da esa libertad de entrar y salir y decir dónde estoy o dónde voy. Pero eso no lo tiene el Para- iPhone también. Sí, Eso- sí, sí lo tiene. Además tiene Lo una- tienes una- escondidito. Escúchame, tiene además Escondidito. una función, cosa que no tiene Android. De funciones ya. La lupa. Puf. No, y la lupa y el buscar, que eso es magnífico. Bueno, Pero y- tú sabes que en un Súper doble sencilla la clic interfaz. en el home es súper importante. ¿Por qué? Quiero decir, además el otro día Todo es me importante. pasó con gente que dice, joder, de repente me va un poco lento el iPhone, ¿no? Y no te das cuenta que Os queda un montón de minuto, ¿eh? hay un montón de aplicaciones que están cargadas en la RAM que con un doble clic las sueltas, cosa que en Cosa un que- Android tienes que ir a ajustes, tienes que empezar a buscar por ajustes para saber No, a ver qué no, A aplicaciones ver, no te están Luis equivoques, Víctor, activadas. no te Luis Víctor, equivoques, hay tenéis mucho. exactamente medio minuto cada uno para intentar decir a la gente intentar convencer al otro para que se pase a vuestro terreno. Mira, con iOS no vas a tener ningún problema en manejar tu día a día de una manera activa y rápida, cosa que con Android no vas a poder hacer. Cualquier cosa que quieras hacer, en mentira. cuestión de 10 Eso es segundos mentira. lo haces. Eso es Y mentira. dedicas el tiempo de tu vida a tomar un café o a venir Eso aquí es mentira. arriba a España. Lo Luis, único que pasa en Android, tú puedes elegir el camino por donde quieres llegar, a donde quieres llegar. Aparte de eso, los móviles de Android, lo mejor que tienen son las pantallas y las cámaras. Es decir, en un mundo que vivimos de imagen, sobre todo ahora, si tú quieres una gran foto y verla mejor en un teléfono Android. No, Porque eso- ahora eso- mismo iPhone todavía le queda mucho eso para no es llegar verdad. a, Ya no tenemos más al tiempo, sistema ¿no, Android. Juan Luis? Ah, Bueno, tenéis el tener- tiempo justo para daros un abrazo. Daros un No, abrazo. venga. Ay, qué bonito, qué bonito. Cada uno es como es, pero yo creo que Android es el Sí. mejor, ¿sabes? Yo os Sin digo la lugar a verdad, dudas. yo digo la verdad, es que nosotros en este programa somos más de fijo. Fijo, ¿no? Sí, ¿no? No hay más. Vaya ruleta, Estáis- ¿no? Estáis un poco obsoletos ya, Juan Luis. Me Bueno, cago. muchas gracias chicos. No hay nada que no se pueda reconciliar en este programa. Desde luego. iOS o iOS, Android,
Si somos todos los mismos, somos los mismos payos que gitanos, que negros, que blancos, somos todos mismamentes. Muchas gracias, compañeros. Las dos Españas se han reunido, reconciliado. Bueno, no, pero ¿qué pasa? Gracias, chavales.